Hola, continuamos con las clases teóricas del tema 3, trabajo y energía. Esta clase se corresponde con la clase del día 9 de octubre de 2020, viernes. En las clases anteriores estuvimos viendo los sistemas conservativos, los sistemas no conservativos, hicimos un problema y nos quedamos iniciando los teoremas de conservación de la energía. Vimos el teorema de la energía potencial y vimos su aplicación directa en el ejercicio de las trayectorias, si lo recordamos bien. Pues bien, vamos a continuar con otro teorema de conservación muy importante, que es el que se conoce como teorema de las fuerzas vivas. También este teorema se conoce como teorema de la energía cinética. ¿De acuerdo? Este teorema dice lo siguiente: el trabajo realizado por todas las fuerzas que actúan sobre un sistema es igual a la variación de energía cinética del sistema. En un futuro veremos la demostración de este teorema, que lo podemos expresar de esta forma: el trabajo total que ha realizado sobre un sistema es igual a la variación de energía cinética del sistema, lo cual es un teorema lo cual indica que es un teorema muy útil, muy importante, porque la búsqueda del trabajo realizado por todas las fuerzas pues puede facilitarse enormemente si conocemos la variación de energía que ha tenido lugar. Además, este teorema es universal, es decir, aplicable siempre. No es un teorema como el de la energía potencial, que es solamente aplicable para fuerzas conservativas. Aquí da igual el tipo de fuerza. ¿Vale? También es cierto que este teorema lleva su nombre porque antiguamente lo que se conocía como energía cinética, recordad que la energía cinética nosotros la hemos definido como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pues la idea de fuerza viva, ¿vale? O vis viva, de Descartes, de Leibniz, pues se expresaba de esta forma, como mv al cuadrado, como mv. Entonces el teorema aún alberga el nombre del tradicional, digamos, ¿vale? Pues bien, hay que tener en cuenta, y esto también es muy importante, que hay que conocer bien todas las fuerzas que actúan sobre el sistema y realizan trabajo. Pues cuando decimos el trabajo total, nos referimos a un trabajo total, no solo a las que a lo mejor tengamos que considerar en el ejercicio en cuestión, sino todas las fuerzas, ¿vale? Entonces hay que analizar muy bien el sistema físico para que no se nos escape ninguna fuerza.
Y tras conocer la energía cinética, la energía potencial, el teorema de la energía potencial y el teorema de la energía cinética, podemos ver el teorema general de conservación de la energía mecánica, que es el gran teorema de conservación de la mecánica. Este teorema es un teorema fundamental de la mecánica. Y primero tenemos que definir qué vamos a entender por energía mecánica. Pues bien, los sistemas físicos mecánicos al final se pueden reducir, aunque la variedad es enorme, se pueden reducir a un estudio energético basado en la posición que ocupan respecto del suelo, digamos, de ahí la energía potencial gravitatoria, y el movimiento que describen, el movimiento que albergan, su velocidad, por tanto la energía cinética, de tal forma que podemos definir la energía mecánica como la suma de la energía cinética y la energía potencial de un sistema. Es cierto que hay otras energías potenciales, no solamente la gravitatoria, en concreto veremos una hora después, pero en general se habla de energía cinética y energía potencial, las que sean en cada sistema. Pues bien, definimos la energía mecánica que la podemos representar como E sub m como la suma de la energía cinética y la energía potencial. Y como digo, es una suma en la que, aunque ponemos solamente una energía potencial, aquí podríamos añadir todas las energías potenciales de las distintas fuerzas correspondientes, conservativas, ¿no? Pues bien, una vez definida la energía mecánica, el teorema dice lo siguiente: si sobre un sistema solamente actúan fuerzas conservativas, la energía mecánica del sistema se conserva. Es decir, permanece constante. Si nos fijamos detenidamente en el enunciado del teorema, vemos que si sobre un sistema solamente actúan fuerzas conservativas, este inicio ya nos recuerda a la definición de sistema conservativo. En efecto, y dijimos que el carácter importante de un sistema conservativo es que la energía en ese sistema se conserva. También vimos como corolario de la ley del principio de conservación de la energía que la energía en un sistema aislado se conserva, es decir, que no puede interactuar con el exterior. Al final, el teorema de conservación de la energía mecánica es un teorema también consecuencia, digamos, del principio de conservación de la energía unido a la idea de fuerza conservativa. Y evidentemente, como estamos en el ámbito de la mecánica, pues la energía como tal la llamamos energía mecánica, aunque en el fondo si hemos dicho que un sistema físico se puede reducir energéticamente hablando a la energía cinética y las energías potenciales que actúan, pues al final estamos hablando de la energía en cuanto tal. No por el hecho de decir mecánica, energía mecánica, ese apelativo no está reduciendo, digamos, el carácter general de la energía. Pues bien, este teorema se puede demostrar muy fácilmente aprovechando los dos teoremas que ya conocemos, el de la energía potencial y el de las fuerzas vivas.
o el de la energía cinética. Pues bien, sabemos por el teorema de la energía potencial que el trabajo de la fuerza conservativa va a ser igual menos la variación de la energía potencial. Y el trabajo total realizado sobre un sistema es igual a la variación de la energía cinética. Evidentemente, si sobre un sistema solamente actúan fuerzas conservativas, es lógico pensar lo siguiente, que el trabajo total sea igual al trabajo de las fuerzas conservativas. Y por tanto, la variación de energía cinética tiene que ser igual a menos la variación de la energía potencial. O lo que es lo mismo, lo paso todo a un mismo miembro, la variación de energía cinética más la variación de la energía potencial tiene que ser igual a 0. ¿Y cómo conectamos esto con esto? Pues muy fácilmente. Si la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial, voy a verme esto aquí más abajo para que esté más ordenado, entonces la variación de energía mecánica, la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial, tiene que ser igual a la variación de este sumando. ¿Pero qué es la variación de energía cinética más energía potencial? Pues al final es, si se desarrolla, es la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Por tanto, si nosotros cogemos 1 y cogemos 2, de 1 y 2 se obtiene que la variación de energía mecánica tiene que ser igual a 0. Lo cual quiere decir que la energía mecánica permanece constante, porque entonces esto sería energía mecánica final menos energía mecánica inicial igual a 0, o lo que es lo mismo, que la energía mecánica final tiene que ser igual a la energía mecánica inicial. Normalmente se suele expresar así, como la variación igual a 0, aunque también lo podemos encontrar así. Conclusión: la energía mecánica es una constante. Y de nuevo hago un recordatorio de lo que hablamos el otro día, de la idea de constancia en los sistemas. Es un aspecto muy importante para la ciencia en general, para la física en particular, la búsqueda de elementos que perduren, que sean constantes, que no sean dinámicos, que no sean cambiantes, para poder encontrar estándares, categorías, fundamentos desde los que explicar los fenómenos, ¿vale? Y los sistemas físicos. Pues bien, conocidos estos 3 teoremas, que digamos son la cara amable de la mecánica, nos encontramos con un problema que al final es el problema principal de la realidad física en el ámbito de la mecánica, en el ámbito de la industria, y es el hecho de que esta conservación de la energía luego en la vida real pues no se observa, o se observa en casos muy particulares. Existen fuerzas que no son conservativas y por tanto este teorema ya no lo podemos aplicar directamente. Por tanto, vamos a definir otro teorema que en muchos libros de la bibliografía no aparece como teorema, pero bueno, a mí a modo didáctico creo que es interesante que aparezca también como teorema y así pues lo tenemos al mismo nivel, porque es muy importante también. Y es el último teorema de este capítulo, de este tema, el 8.4. Le podemos llamar teorema de las
fuerzas no conservativas. Vamos a ver qué ocurre con las fuerzas no conservativas. Recordemos que si actúan fuerzas conservativas, entonces la energía no permanece constante, la energía cambia. Entonces podríamos pensar, si la energía de un sistema cambia cuando actúan fuerzas no conservativas, esa variación de energía, es decir, esa pérdida de energía que sufre el sistema por la acción de una fuerza no conservativa, ¿puede tener algún tipo de relación? ¿Esa pérdida de energía puede tener algún tipo de relación con la acción de esa fuerza? En efecto. Y eso es lo que dice el teorema, que el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas va a ser igual a la pérdida de energía, a la variación de energía mecánica. El trabajo realizado por las fuerzas no conservativas va a ser igual, o mejor dicho, es igual a la variación de energía mecánica del sistema. Y lo podemos expresar de este modo. El trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser igual a la variación de la energía mecánica. La energía que se pierde en el sistema es debido al trabajo realizado por las fuerzas no conservativas. Este teorema es muy útil también porque en muchos casos, como los sistemas en muchos casos se pueden trabajar como conservativos y a lo mejor aparece una única fuerza no conservativa o dos. En muchos casos se puede, digamos, dividir, separar, trabajar las fuerzas conservativas por un lado, las fuerzas no conservativas por otro, y aprovechar este teorema para conectar entre el punto inicial y punto final de la trayectoria o del proceso, la pérdida de energía que provocan las fuerzas no conservativas. ¿De acuerdo? Aquí se debe hacer o por lo menos recalcar algo importante, y es que uno tiene que conocer bien si una fuerza es conservativa o no conservativa para utilizar los teoremas, tanto este como los anteriores. Pero es cierto que el ejemplo típico, ejemplo de fuerza no conservativa, y el que nos vamos a encontrar prácticamente todo el tiempo, es la fuerza de rozamiento. ¿De acuerdo? Por tanto, salvo que indiquen otra cosa, no va a haber otra fuerza no conservativa. Sí puede pasar, y este tema pues lo podemos tratar en otro momento, y es que a veces los sistemas, nosotros entendemos que un sistema, si actúan fuerzas conservativas va a conservarse la energía, si actúan no conservativas no se conserva, pero en muchas ocasiones un sistema está, digamos, en energía constante, en equilibrio, y alguna fuerza que no es conservativa o es conservativa actúa sobre el sistema y cambia, provoca un cambio, produce un cambio en el sistema. Entonces esos cambios, aunque sean provocados por fuerzas conservativas, generan una variación de energía en el sistema. Un objeto que está parado, por mucho que
que actúe una fuerza conservativa en el momento en que uno introduce, le proporciona, realiza un trabajo sobre el sistema, pues también va a provocar una variación de energía. Igualmente, si el sistema puede realizar un trabajo, puede hacer algún tipo de transformación sobre el medio, pues también puede haber una pérdida de energía ahí en el sistema. Entonces, bueno, esos son detalles que se tienen que ir viendo en cada caso y no perder nunca de vista que el sistema es algo que nosotros definimos y que el hecho de que actúen solo fuerzas conservativas o no conservativas pues hace que podamos usar un teorema u otro, pero que siempre que el sistema no esté aislado puede darse la circunstancia de que pierda energía o la gane. Recordar el ejemplo de las bolas, aun sin tener que considerar o sin tener en cuenta la conservación o no de las fuerzas. Pero bueno, es un tema un poco dialéctico. Trataremos con detalle en cada caso y ya lo iremos viendo porque es todo más por experiencia que por el hecho de aprender de memoria cosas. Y por último, de teoría de este tema, vamos a ver el punto 9, otro tipo de energía potencial, y es la que se conoce como energía potencial elástica. Aparece en muchos sistemas mecánicos y por tanto necesitamos conocerla. Los muelles y resortes más que funciona, los muelles y resortes trabajan, digamos, los sistemas elásticos en general y en concreto los muelles y resortes siguen una ley que es lo que se conoce como la ley de Hooke. Digo los muelles y resortes en concreto porque los sistemas elásticos, la ley de Hooke es una ley lineal de elasticidad y entonces para sistemas elásticos un poco más complejos ya la ley de Hooke se queda corta, ¿no? Entonces los muelles y resortes se explican a partir de la ley de Hooke, que para el que no lo sepa es esta que dice que la fuerza es igual a la constante elástica del muelle por el desplazamiento producido, que viene dado por la X, ¿vale? Puesto la fuerza en módulo. Y da la casualidad que dicha ley es conservativa, o dicha fuerza, mejor dicho, es conservativa. Entonces, podemos definir una energía potencial elástica. Dicha energía potencial da cuenta de las opciones, o mejor de las opciones, de la capacidad del muelle, ¿no? Del sistema para realizar trabajo y recuperar su longitud inicial debido a alargamientos o compresiones previas.
¿Qué quiere decir esto? Pues bien, nosotros tenemos un muelle y el muelle se puede alargar y se puede comprimir. Pues bien, la energía potencial nos va a indicar, la energía potencial elástica, nos va a indicar si ese muelle puede realizar trabajo para recuperar su longitud inicial. Porque el muelle, al ser un sistema elástico, pues tiende a recuperar su longitud inicial. Si el muelle está alargado, va a tener energía potencial elástica. Si el muelle está comprimido, va a tener energía potencial elástica en función de la capacidad para realizar trabajo y recuperar su longitud. Si el muelle está en su longitud inicial, no va a tener energía potencial elástica porque no tiene capacidad para realizar trabajo y volver a su posición inicial. ¿Vale? Porque ya lo está. La energía potencial elástica la podemos definir de este modo, como un medio de K por X al cuadrado. La energía potencial, digamos, aquí ya no es un punto, sino en una condición del muelle, ¿no? De compresión o alargamiento del muelle. Aquí el origen de potenciales va a estar justo en la posición natural, la longitud natural o inicial del muelle. Pues bien, aquí la K es la constante elástica del muelle. Va a depender del tipo de muelle, pues tendrá una constante u otra. Y en función de la ley de Hooke, pues su unidad de medida es el newton partido por metro. Y X es el alargamiento. Aunque bueno, más que alargamiento podemos ser más pulcros escribiendo y decir la separación, digamos, el alargamiento o compresión respecto de su posición de equilibrio, de su longitud natural. Longitud natural. La longitud natural del muelle. ¿Vale? Si a modo de ejemplo, pues podemos tener aquí, esto sería como una pared, un suelo. Imaginemos que yo sitúo un muelle aquí, que en condiciones normales, pues tiene esta longitud. Esta sería la longitud natural del muelle x sub 0. Pues bien, si alguien viene y estira el muelle, puede conseguir un alargamiento tal que así. Entonces estaríamos hablando de un alargamiento x, digamos, final del muelle, ¿no? En el momento que se produce este alargamiento, la diferencia x, la que va en la fórmula, sería la x final menos la x inicial. ¿Vale? Porque esta sería el alargamiento de compresión respecto a la longitud natural del muelle. Aquí, en esta situación, el muelle puede realizar trabajo y por tanto la energía potencial elástica va a ser distinta de cero. ¿De acuerdo? Pues bien, hasta aquí la teoría del tema 3. Ahora vamos a terminar la clase de hoy haciendo algunos ejercicios para poner en práctica lo aprendido. Este primer ejercicio es un ejercicio que conecta tanto el trabajo de fuerzas conservativas como no conservativas, como
las transformaciones energéticas. Y dice así: desde la parte superior de un plano inclinado de longitud 12 metros y que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, se deja deslizar un cuerpo de 4 kilogramos de masa. Pues bien, vamos a hacer nuestro dibujo. Vamos a dibujar aquí un cuerpo, intentar que salga mejor, más o menos, y voy a colocarle un sistema de referencia. Como es un objeto que desciende por un plano inclinado, pues voy a colocar mi sistema de referencia en esta posición, ¿de acuerdo? Y sé que va a recorrer una distancia de 12 metros, que es lo que mide el plano inclinado. ...12 metros. El ángulo que forma es 30 grados y la masa son 4 kilogramos. Dice que se deja deslizar. Este aspecto es importante porque eso quiere decir que se deja caer, se deja deslizar. Quiere decir que al inicio, es decir, el punto inicial, porque esto es importante, aunque yo he hecho el dibujo así, el punto inicial del movimiento es este y aquí está el punto final. Por lo tanto, el esquema nos puede ayudar para dibujar las fuerzas que ahora vamos a ver, pero se supone que desliza por todo el plano. Si seguimos leyendo, dice: si el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y la superficie del plano es 0,1, determinar trabajo total realizado durante el desplazamiento, velocidad con la que llega el cuerpo a la base del plano. Como digo, el desplazamiento entendemos que es todo el plano inclinado. Y tenemos un coeficiente de rozamiento de 0,1. Trabajo total realizado durante el desplazamiento tenemos que calcularlo primero y luego la velocidad con la que llega al suelo. Pues bien, para calcular el trabajo total necesitamos conocer todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Vamos a ir dibujándolas. Tenemos la fuerza peso, la normal y la fuerza de rozamiento. Pues hay coeficiente de rozamiento, ¿vale?, entre el plano y el objeto. F de rozamiento. Como supongo que el objeto cae hacia abajo, pues la fuerza de rozamiento se opone al movimiento, va hacia arriba. La normal siempre es perpendicular al plano sobre el que se apoya el objeto y la fuerza peso apunta hacia abajo. Vale. El desplazamiento, no voy a dibujar el vector desplazamiento porque el vector desplazamiento sería todo el plano, pero haciendo un pequeño esquemita, nuestro delta R va a ir en esta dirección y sentido, ¿vale? Y ahora el trabajo total va a ser igual al trabajo del peso más el trabajo de la normal más el trabajo de la fuerza de rozamiento. Vamos a ir calculando uno por uno y sumamos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por la normal. ¿Qué le ocurre al trabajo realizado por la normal? Pues bien, si nos fijamos en el esquema, la normal y el desplazamiento, el vector de desplazamiento, forman 90 grados. Por lo tanto, n es perpendicular a delta R, entonces el trabajo debido a la normal van a ser 0 julios. Y ya habríamos terminado. Si calculamos el trabajo de la fuerza peso ahora en esta ocasión,
La fuerza-peso podríamos calcularlo con la fórmula general, aunque bueno, vamos a aprovechar que P es fuerza conservativa, que no actúa otra fuerza conservativa aquí y por lo tanto el trabajo de la fuerza-peso va a ser igual a menos la variación de energía potencial gravitatoria. Vamos a calcular la energía potencial y así no tenemos que hacer cálculos con vectores. Para eso necesito saber la posición en A, la posición en B y mi origen de potenciales, que no se me olvide. Voy a tomar como origen de potenciales la base del plano. Aquí la energía potencial va a valer 0. Y así me ahorro hasta el trabajo. Y ahora, para calcular H sub A, porque esto de aquí podríamos sacar que esto es menos energía potencial gravitatoria, posición final, menos la posición inicial, o lo que es lo mismo, menos mgh sub b menos mgh sub a. Y ahora tenemos que h sub b va a ser igual a 0 y h sub a lo puedo sacar aprovechando que tengo el ángulo y que conozco la distancia AB. H sub a no lo sé, pero AB es igual a 12 metros, o lo que hemos dicho antes, la longitud del plano son 12 metros. Y aprovechando trigonometría, entonces yo sé que seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, que es h sub a, partido por AB. Entonces, h sub a va a ser igual a AB seno de 30 grados. AB es 12, seno de 30 es 1 medio, 6 metros. Y ya puedo operar. El trabajo del peso va a ser igual a menos mg h sub b menos mg h sub a. Aunque aquí he dicho que h sub b vale 0, basta con tener el origen de potenciales aquí a la misma altura que b para eliminar por completo esta energía potencial. Quedaría menos 0 menos mg h sub a. M es 4, G sabemos que es 9,8. Si hace falta lo ponemos por aquí. 4 por 9,8 y por 6. 235,2. Con los signos menos se me cancelan y aquí lo tengo. Fijaos que sale un trabajo positivo. ¿Por qué? Porque si yo descompongo la fuerza-peso en su componente J y en su componente I, veo que la componente J es perpendicular a delta R, por lo tanto no realiza trabajo. La componente X, componente Y, va en la misma dirección y sentido que el desplazamiento. Por lo tanto, el trabajo del peso tiene que contribuir y en ese sentido tiene que salir positivo. De ahí que aquí podemos entender en este ejemplo tan sencillo por qué en el teorema tenemos que introducir un signo menos, porque así nos aseguramos que el trabajo realizado por la fuerza a la que va asociada esa energía potencial sea positivo cuando va a favor del movimiento. Por último, tenemos que calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento. Vamos a ver. La fuerza de rozamiento es coeficiente de rozamiento por la normal. Lo que ocurre es que aquí la normal, ¿a qué corresponde? Pues si hacemos nuestra descomposición,
vemos que se corresponde o es igual a la fuerza peso componente J, peso I. ¿Por qué sabemos que es igual? Pues por la segunda ley de Newton. Si el objeto se está desplazando en el eje X, en el eje Y la sumatoria de fuerzas tiene que ser 0. ¿Para qué? Porque si no, entonces habría una aceleración en esa dirección. Y eso no puede ser. Entonces, por segunda ley de Newton, n tiene que ser igual a P sub I en módulo, porque como vectores son opuestos en sentido, y P sub I sabemos que es, aquí estarían los 30 grados, P sub I sabemos que es mg coseno de 30 grados. Para el que tenga alguna duda, pues se fija aquí en este triángulo. Ahora podemos ampliar. Fijamos en este triángulo. Aquí está la hipotenusa, que es P. Este ángulo de 30 grados se obtiene por perpendiculares, es decir, esta línea de aquí que hace una parte del ángulo de 30 grados es perpendicular al peso, y esta línea que hace la otra parte del ángulo de 30 grados es perpendicular a esta, por lo tanto esta y esta conforman el mismo ángulo que este. Y si esta es la perpendicular, sabemos que es P y el módulo de P M por G, cateto contiguo al ángulo, coseno. Por lo tanto, P sub I va a ser mg coseno de 30, o lo que es lo mismo, coseno de 30 es cateto contiguo, P sub I partido por hipotenusa. Volviendo al tamaño original, sabiendo esto, pues el trabajo de la fuerza de rozamiento, aquí ya. ¿Sabemos que la fuerza de rozamiento es no conservativa? Sí, pero no interesa utilizar el teorema de la energía mecánica de las fuerzas no conservativas porque aquí no hemos todavía calculado ninguna energía. Por lo tanto, lo vamos a hacer a pelo, con la definición de trabajo. La fuerza de rozamiento va a ser módulo de la fuerza de rozamiento por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman, que es 180 grados. Y esto sale mi por mg coseno de 30 grados por delta r, que es el módulo que sabemos que es 12, por coseno de 180, que sabemos que es menos 1. Entonces el trabajo de la fuerza de rozamiento va a salir, si ya sustituyo todo, 0,1 por 4 por 9,8 por 12 y por coseno de 30 menos 40,74 julios. Pues bien, aquí tenemos el trabajo de la fuerza peso, que sale este resultado, el trabajo de la fuerza de rozamiento y el trabajo de la normal, que hemos visto que vale 0. Por lo tanto, nos podemos venir ya aquí arriba y escribir el trabajo total, que va a ser 235,2 más 0 menos 40,74. $194,46 julio. Y está bien, o sea, sale positivo, lo cual es bueno. ¿Por qué? Porque si el objeto se está moviendo de A hasta B, lo hemos dejado caer, es decir, o sea, sin aplicar una fuerza inicial ni nada. Si el objeto se mueve, todas las fuerzas al final están haciendo, por la segunda ley de Newton, generando una aceleración hacia el sitio hacia donde se desplaza, la misma dirección y sentido, perdón, y por lo tanto el trabajo total tiene que ser positivo. ¿Vale? Vamos al apartado B.
El apartado B nos dice velocidad con la que llega el cuerpo a la base del plano. Pues bien, aquí tenemos una situación y es la siguiente. El objeto va desde A hasta B. Sabemos que aquí está nuestro origen de potencial. Y en ese trayecto pierde energía. Sistema no conservativo, porque actúa la fuerza de rozamiento. Entonces, la energía mecánica ya no es constante, o lo que es lo mismo, la variación de energía mecánica es distinta de cero. Rápidamente, para conocer esa variación de energía, tenemos el teorema de las fuerzas no conservativas, que nos dice que el trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser igual a la variación de la energía mecánica. ¿Cuántas fuerzas no conservativas tenemos aquí que realicen trabajo? Pues el peso es conservativo, la fuerza de rozamiento no, por lo tanto es la fuerza de rozamiento. Simplemente va a ser igual a la variación de energía mecánica. ¿Cuánto vale el trabajo de la fuerza de rozamiento? Menos 40,74. No olvidemos el signo. Lo cual ya nos está indicando que la variación de energía mecánica es negativa, se pierde energía. Porque la variación de energía mecánica es energía mecánica en el punto final, que es B, menos la energía mecánica en el punto inicial, que es A, va a ser igual a menos 40,74. Si tenemos que calcular la velocidad con la que llega el cuerpo a la base del plano, es decir, al punto B, ¿qué necesito? Pues evidentemente necesito conocer lo que está asociado a la velocidad, la energía cinética en B. ¿Cómo calculo la energía cinética en B? Pues vamos a hacer un análisis energético entre A y B y aprovechando que sabemos la pérdida de energía, pues deducir A en B. Energía cinética en B, perdón. En A, la energía cinética es 0 porque se deja deslizar el objeto. La energía potencial gravitatoria va a ser igual a mg h sub a, que ya hemos visto lo que valía, lo podemos calcular. ¿Qué pasa en B? Pues que la energía cinética en B no sé cuánto es, pero algo será. Y la energía potencial gravitatoria en B va a valer 0. Y como sabemos que la energía mecánica en cualquier punto es la suma de energía cinética más energía potencial, entonces podemos sustituir estos valores aquí en su lugar correspondiente. La energía mecánica en B, ¿cuál es? Pues energía cinética en B más energía potencial gravitatoria en B, menos energía cinética en A más energía potencial gravitatoria en A. Tiene que ser igual a menos 40,74. Y ahora sí, yo sé que esto es 0 y yo sé que esto es 0. La energía potencial gravitatoria en A la puedo calcular, pues ya puedo sacar la energía cinética. La energía cinética en B menos la energía potencial, bueno, ya lo paso directamente, es igual a menos 40,74. Paso esta al otro lado sumando porque tengo un signo menos, sustituyo más mg h sub a. Tomo los valores, m vale 4,
G 9,8 y H sub A habíamos visto que eran 6 metros. Menos 40,74 más esa energía potencial, obtenemos 194,46 julios. Pues ya tenemos la energía cinética en B. Conociendo la energía cinética en un punto, sé su velocidad, si sé la masa del cuerpo, claro. Finalmente, la energía cinética en B va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad en B al cuadrado, pues la velocidad en B va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 2 energía cinética en B partido por m. Entonces la velocidad en B va a ser igual a más menos 2 por la energía cinética dividido por 4 y su raíz cuadrada 9,86 metros por segundo. Y así obtenemos la velocidad en el punto B. Fijaos que hemos aplicado el teorema de las fuerzas no conservativas porque sabíamos de antemano que actuaba en la fuerza de rozamiento, y esto es muy útil, como vemos, porque sabiendo esa variación de energía, pues ya podemos computar mirando en cada punto que nos interese, en este caso de inicial y final, las energías que intervienen, sus valores, y al final lo sustituimos en el esquema general de la energía mecánica. Y de ahí se obtiene el valor que queremos. Más que este desarrollo es típico en muchísimos problemas, aplicar uno de los teoremas o dos de conservación, poner la energía, calcular la energía en distintos puntos y aplicar el teorema. Y se obtiene la energía que se quiere para obtener la masa, para obtener la altura, para obtener la velocidad, para obtener el dato que se pida. Y bueno, hasta aquí la clase de hoy. En las próximas clases pondremos en práctica todos los teoremas y todos los aspectos teóricos que hemos visto para ir complicando más los ejercicios sobre trabajo y energía.